clase para que ustedes sepan, vayan tomando sus apuntes. Y la clase pasada quedamos en las enfermedades que se secretan de la glándula hipófisis. Dijimos que la hipófisis o pituitaria es una de las glándulas que secretan la mayor cantidad de hormonas en nuestro cuerpo, pero pues también produce algunas enfermedades. La primera es el gigantismo. Entonces el gigantismo viene siendo, hijo, cuando se secreta demasiada hormona del crecimiento y hace que nuestro cuerpo crezca de manera exagerada. ¿Qué crecen, hijos? Nuestros músculos y nuestros huesos, pero los demás órganos internos también crecen a la par. ¿Esto qué causa? Que haya un mayor gasto de energía, se produce mucho más energía y por lo tanto los órganos tienen que trabajar más de lo normal de su cuerpo. Una Generalmente, pregunta, señor, la glándula hipófisis no es esa que está debajo de la silla, o sea, que está en la silla turca debajo del cerebro. sí señor, es la glándula reina y se encuentra en la silla turca del esfenoides. Por eso se dice que es la reina de todas las glándulas. ¿Mm? Entonces, si yo tengo que forzar mi cuerpo, pues mis huesos van a empezar a sufrir, mis músculos van a empezar a sufrir, y una persona con gigantismo, lo más que se siente afectado es el corazón, porque el corazón tiene que hacer un trabajo doble para mantener todos los órganos del cuerpo funcionando y un cuerpo tan grande vitalmente. Entonces, uno diría, ay, pues chévere ser uno tan grande, pero acuérdese que la naturaleza es tan perfecta que todo tiene que estar en una medida exacta. Y la medida exacta implica que nuestro cuerpo tenga una estatura promedio para evitar que se vaya a ver afectado. La acromegalia y el gigantismo está relacionado con lo contrario. Cuando hay una disminución de la hormona del crecimiento, entonces se genera este tipo de condiciones. Eh, la persona va a ser de baja estatura, va a ser muy pequeña y va a tener los brazos arqueados. Entonces, cuando yo le digo a mi compañero que es de baja estatura enano, estoy empleando mal el término, porque es que el enanismo implica unas condiciones físicas que mi compañero no lo tiene. Entonces, mi compañero es de baja estatura, pero no es enano. Entonces, la acromegalia implica que haya un detenimiento o un stop en la manera como crecen nuestros músculos y nuestros huesos. Las personas con acromegalia generalmente se distinguen por tener el cuello demasiado ancho, las manos pequeñas y tanto los pies como las manos arqueadamente, que son personas cuya condición de vida es igual de normal a la nuestra, sino que su energía va a tener que ser el doble para poder realizar las funciones vitales. El síndrome de Simmons, la gran mayoría de los síndromes, hijos, eh, tienen el apellido de la persona que los descubrió. Entonces, el síndrome de Simmons tiene unas connotaciones parecidas. eh, es como, es extraño, porque es como si el cuerpo se volviera loco. Y entonces, en algún momento bota demasiada hormona de crecimiento, pero en algún momento vuelve y las disminuye. Entonces, es como la dualidad en estar en ese paso y adicionalmente, pues, esta condición hace que las personas tengan ansiedad, o sea, genera un desequilibrio en la parte emocional de la persona, en la psiquis, y aparte de eso, la persona va a tener muchos temblores. El síndrome de Flushing se conoce como el síndrome de la distrofia aposogenital. Entonces, se da más comúnmente entre los hombres que en las mujeres e implica que la persona no va a desarrollar de manera apropiada sus órganos genitourinarios. Entonces, cuando hablamos, hijos, de los órganos genitourinarios o como lo conocemos, los órganos sexuales, sabemos que la aparición de estos órganos no solamente tiene que ver con la parte reproductiva, sino con el funcionamiento apropiado de nuestro cuerpo. Es decir, que si una persona tiene una atrofia o una distrofia
por ejemplo, qué sé yo, del pene y la próstata, no solamente le va a impedir la parte sexual, sino también la eliminación de sustancias y desechos a través de los conductos de la orina. Entonces, son personas que van a sufrir también de esterilidad porque sus testículos no se van a formar de manera apropiada y los rasgos característicos propios ya del proceso de evolución de la adolescencia no se van a desarrollar. Entonces, puede hacer que su voz no empiece a cambiar y sea una voz mucho más fuerte, sino conserva esa voz suave de la niñez, no se desarrolla el vello de la cara, ni el vello púbico, ni el vello axilar, y tampoco no hay una formación más robusta de los músculos que acompañan el cuerpo. Entonces, esos son como los signos más característicos. Y aparte, viene la parte adiposa, que son personas que van a tener problemas de obesidad porque no pueden eliminar o evacuar la, la grasa como de pronto nosotros deberíamos hacer. Luego viene la diabetes insípida, hijos, es una forma de diabetes que se genera porque el cuerpo no puede eliminar el exceso de azúcar. Nosotros necesitamos ese combustible que es la glucosa para que nuestro cuerpo tenga la energía. Entonces, cuando hay una elevación de la cantidad de azúcar que yo consumo, pues mi cuerpo empieza a producir mucho más azúcar. ¿Y qué implicaciones tiene esto para mi salud? Puedo quedarme ciego si tengo algún tipo de, qué sé yo, herida, va a ser muy difícil que cicatrice. La gran mayoría de las personas que sufren de diabetes no pueden Diabetes. cicatrizar sus órganos y muchos tienen que someterse a procesos Profe, de ya que en esa enfermedad amputación. también se le puede quitar una pierna, ¿Cómo? se puede amputar también una pierna en esa enfermedad. En esa enfermedad también se le puede quitar una pierna. Claro, Sí, amputar. Sí. yo conocí el caso de un señor que él tenía una enfermedad que se llama una osteomielitis crónica. Entonces, la osteomielitis es una infección en el hueso. Él tenía esa infección en el huesito de la pierna derecha. Eso implica que le tengan que hacer una cirugía, abrir todo el músculo, ingresar al hueso, raspar el hueso y volver a cerrar. En el caso de Hugo, como él aparte tenía su diabetes, eh, esa herida nunca le logró sanar y a él tuvieron que amputarle las piernas para pues permitir que era la única forma con la que podían salvarle la vida. Sin embargo, después de ese proceso, su salud empezó a deteriorarse drásticamente porque también vino una depresión bastante fuerte y pues su cuerpo colapsó. Entonces, la diabetes, hijos, es una enfermedad muy silenciosa, pero es una enfermedad muy delicada que viene a robar la vida. ¿Por qué muy silenciosa? Porque los síntomas, por ejemplo, es mucha sed. A veces uno, no quiere decir que si ustedes tienen mucha sed, tienen diabetes, no, pero nosotros no controlamos la cantidad de azúcar que nosotros consumimos a diario. Cuando los alimentos tienen el azúcar dentro de su composición química, no hay ningún inconveniente, pero si la persona, por ejemplo, tiene diabetes, tiene que eliminar como tal de la dieta lo que es el banano y lo que es el mango, porque son frutas que contienen muchísimo azúcar. Entonces, si nosotros por eso, de ahí la necesidad o cuando vienen en televisión que uno dice el té tiene menos azúcar que una gaseosa normal, es cierto, o sea, ya tenemos que empezar una conciencia a bajar el consumo del azúcar porque estas enfermedades empiezan a desarrollarse a medida que nosotros avanzamos con el tiempo, o sea, a mayor avance de nuestro desarrollo, pues vamos a tener sí o no la posibilidad de sufrir alguna de estas enfermedades si no cuidamos el cuerpo apropiadamente.
Bueno, viene en este caso la tiroides. Entonces, la tiroides, hijos, es una glándula en forma de mariposa. Miren, ¿que dónde se ubica? A la parte anterior y a cada lado de la tráquea. En los hombres, la tiroides es mucho más pronunciada porque ellos van a tener un accidente, digámoslo así. Cuando hablamos en química de accidente, o en biología, perdón, más bien, no hablamos tanto de que algo esté roto, sino es algo que es prominente. Entonces, en los hombres es más prominente la manzana de Adán, y ahí es donde se encuentra la glándula tiroides, en esta zona de acá. ¿Mm? Hay personas que tienen afectación de la glándula tiroides y pues generan también unas enfermedades bastante completas. Entonces, ¿de qué se encarga esta glándula tiroides? Se encarga de controlar el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Y también de fijar o crear dos hormonas importantes relacionadas con la producción de yodo. Entonces, para que esta glándula funcione de manera correcta, el cuerpo tiene que tener yodo. Si no tiene yodo, pues esta tiroides no puede producir algunas hormonas que necesita. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas que necesita? La tiroxina, la triyodotiroxina o T3 y la calcitonina. Entonces, estas son las tres hormonas que secreta la glándula tiroides. La tiroxina, que se llama T4, la triyodotiroxina, T3, y la calcitonina. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera, que es la tiroxina. Entonces, la tiroxina se encarga del crecimiento y el desarrollo de nuestro organismo. ¿Desde qué? Desde que estamos bebés hasta que empezamos a crecer. La triyodotiroxina cumple unas funciones importantes, vitales, como son la regulación de la temperatura del cuerpo. Por eso aparece esta foto acá, esta niña ahí como sintiéndose calientica, permite que el corazón funcione de manera adecuada. Entonces, vemos que esa triyodotiroxina, aparte de permitirnos que nosotros regulemos la temperatura corporal, también facilita que nuestro corazón funcione de forma correcta. Si nosotros no fijamos suficiente yodo en nuestro cuerpo, podemos sufrir de algo que se llama una hipocalcemia. Y esa hipocalcemia hace que el corazón no funcione de manera correcta tendríamos algún tipo de afectación de todos los órganos de nuestro cuerpo, porque acuérdense que la función primordial, básica y más importante del corazón es bombear toda la sangre a nuestro cuerpo. Y como la sangre contiene los minerales, los nutrientes, el oxígeno, que hace que los órganos funcionen de manera apropiada, pues si no llega suficiente sangre, pues nuestro cuerpo colapsa. Y finalmente está la calcitonina. Entonces, la calcitonina se encarga de la fijación del calcio en nuestros huesos, en todo nuestro esqueleto y en los dientes. Entonces, por eso está aquí el sol. ¿Cómo se fija el calcio en los huesos? Una de las maneras en que se fija es a través de los rayos solares. Pero en este momento no nos vamos a poner a salir, entonces tenemos que alimentarnos con algunos compuestos que contengan bastante calcio. ¿Cuáles vendrían a ser esos compuestos? Los derivados de la leche, los huevos, el yogur, tienen mayor contenido de calcio. ¿Por qué es tan importante que nosotros fijemos y nuestros huesos se fortalezcan tanto en este momento? Porque es la edad de crecimiento más grande que ustedes tienen. Nuestro cuerpo crece, digámoslo así, tiene unos cambios significativos cada 7 años. El primero es de los 0 a los 7 años, cuando estamos en toda la etapa de la niñez.
De los 7 a los 14 viene la preadolescencia. Muchos de ustedes están entre los 13, 14 y 12 años, es decir, que están en esa etapa donde ya su cuerpo está experimentando un cambio significativo. De ahí que tenemos que cuidarnos y protegernos. Cuando este calcio no se fija de forma correcta, se empieza a producir una enfermedad que se llama la osteoporosis. Entonces son poros que empiezan a verse en la parte de la epífisis, que es donde crece el hueso hacia lo largo, sobre todo en esta zona, porque esta zona es rica en tejido esponjoso. Entonces los huesos empiezan a desboronarse y no solamente dejan de cumplir la función que tienen que hacer, sino también pueden alterar drásticamente la formación del resto de los músculos, la posición de los huesos y sobre todo afecta bastante las extremidades superiores y las extremidades inferiores. De ahí la importancia que nosotros consumamos esos productos que son ricos en calcio. Profe, y a mí no me gusta mucho la leche, entonces como bastante pescado. No me gusta el pescado, entonces reemplácelo por atún, pero tampoco me gusta. Entonces como bastante lenteja. La lenteja, aparte de ser rica en zinc, también es muy rica en calcio. De hecho, ustedes saben que ahorita están reemplazando la gran mayoría de las proteínas. Las personas que no consumen carne, consumen ahorita esa hamburguesa de lenteja, porque aporta ese contenido que Una nosotros pregunta, necesitamos en nuestro cuerpo. Señor. digamos, ¿qué pasaría si uno no toma leche de verdad? O sea, ni en un café ni nada, ¿qué pasaría? O sea, si haz de cuenta que uno no tome leche en ninguna bebida ni nada, ni así la leche por ahí en 3 años, ¿qué pasaría? No pasa nada, Lucas, porque vuelvo y le digo, o sea, nuestra dieta también dispone de otros elementos que los podemos aportar a través de otros tipos de alimentos. Hay personas, por ejemplo, que no toleran la leche porque no toleran la lactosa. La lactosa es el azúcar natural que trae la leche. Entonces, cuando ellos consumen leche, pues eh, les dan ¿Qué es lactosa, no? diarrea. Sí, entonces, sí, hay personas que ni siquiera la leche deslactosada la tolera. Hay otro tipo de leches alternativas. Entonces, por ejemplo, está la leche de almendras, estaría la leche ¿de qué? La leche de soya también. Pero en sí, pues digamos que nuestra dieta o otros alimentos como lo que les estoy nombrando, los pescados, el brócoli, tiene bastante contenido de calcio, puede hacer que se reemplace. O sea, la leche permite que se fije el calcio, sí, pero para evitar el riesgo de las fracturas. Pero no pasa nada si yo no tomo leche nunca. O sea, lo importante es que yo tenga una dieta con alto contenido de esos nutrientes que me faciliten, pues que eso que me va a aportar la leche, pues sea reemplazado con lo que yo voy a consumir. Otros alimentos que contienen, por ejemplo, muchísimo calcio son la zanahoria. Aparte de que contiene radicales libres que evitan el cáncer, pues también contiene bastante calcio. Los frutos secos, la gran mayoría de las verduras y hortalizas. Entonces, si usted no toma leche, puede consumir almendras, puede consumir maní, puede consumir nueces y ahí está aportando el contenido de calcios. Inclusive hay algunas semillas, los germinados o las semillas que sacan para hacer el arroz chino también tiene bastante contenido de calcio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las enfermedades que produce la tiroides? La primera es el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo viene siendo cuando se produce mayor hormona de crecimiento de lo normal. Entonces,
Está muy relacionada con las enfermedades también que produce la tiroides. La segunda se llama la enfermedad de Graves. Entonces, la enfermedad de Graves se caracteriza pues porque produce un trastorno en el sistema inmunológico. La persona que padece de enfermedad de Graves no solamente va a afectar pues su cuerpo con los siguientes síntomas que le voy a mencionar, sino también que su sistema de defensa se va a ver comprometido porque no se puede desarrollar de manera correcta. Va a tener también ansiedad, sensibilidad al calor, pérdida de peso aparente como uno de los síntomas secundarios de la enfermedad de Graves. El hipotiroidismo, lo que ya habíamos hablado, está muy relacionado con la parte del enanismo y la acromegalia, y son pues personas que van a ser de baja estatura, van a ser personas obesas, pero el hipotiroidismo tiene también otra particularidad, y es que los efectos secundarios de este vienen siendo unos altos episodios de depresión y de ansiedad. Entonces, no solamente es a nivel físico que mi cuerpo se va a ver afectado, sino también emocional. La última es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad que se genera por la inflamación de glándula tiroides, y sus síntomas más asociados son la fatiga y un aumento de peso inexplicable. Entonces, la persona va a ser una persona, puede ser de baja estatura o de alta estatura, pero va a tener un aumento inexplicable de peso. A veces nuestros ojos suelen ser crueles ante lo que nosotros vemos, y nosotros muchas veces somos expertos en hacer etiquetas. Entonces, uy, aquel tan bajito que es, uy, ese sí está gordo, es que se la pasa comiendo, es que yo no sé cómo piensa, no piensa en su familia, debería pensar en su familia, cuidarse más. Pero resulta, hijos, que por lo menos en Colombia, la enfermedad de consulta más grande que tienen en este momento los endocrinólogos viene relacionado con la parte del hipotiroidismo y también la tiroiditis o de Hashimoto. Entonces, no es que la persona no pueda controlar, es que su cuerpo aquí, esta parte no está funcionando de forma correcta, y por eso es que tiene esos síndromes adversos. Lo digo, hijos, porque a veces somos muy crueles con los comentarios que hacemos, y pues no sabemos si detrás de esa persona hay una condición médica que le pueda haber sido o haberse afectado. Y no todos tenemos por qué decirlo. Lo digo porque, pues como yo les comenté, cuando yo tenía su edad, a mí me descubrieron una enfermedad bastante compleja en los huesos. Y cuando tenía los 13 años me tocó tomar la decisión, o grande, con las piernas, una más grande que la otra, o pequeñita pero con las piernas iguales. Y pues ustedes ya se dieron cuenta que elegí yo. Entonces, a veces, ay, pero es que usted sí es pequeñita, pero pues yo no puedo decirle, venga, es que a los 10 años a mí me dio una enfermedad relacionada con los huesos que se llama, y echarle a todo el mundo el cuento porque no se puede. Pero sí es entender, hijos, que estamos diversos, que somos la mezcla de muchos genes, y que no sabemos, en cualquier momento puede hacer que se nos presente algo que haya que nuestra vida pues cambie drásticamente. Hijos, 11 de la mañana, voy a finalizar en este instante la reunión. Tienen sus 5 minutos de descanso para que por favor tomen aire, estiren los brazos, las piernas, vayan, hagan chichi o lo que tengan que hacer, yo no sé, ya es cuestión de ustedes, y ya nos vemos en 5 minutos en la clase de química. ¿Listo? ¿Qué necesito? Tabla periódica, porfa. Y si tienen su calculadora, su celular cerca, por favor lo traen también, porque vamos a hacer algunos ejercicios de peso. Profe, se me perdió la tabla periódica. ¿Qué hago? No,
voy a pegarle. Ah, No. ya. Bueno, chao. Ya miramos, no se preocupen. A ver cómo hacemos. Chao, pues. Juicioso.